En este mismo momento, una bestia está despertando, la máquina más poderosa y audaz que Mazda haya lanzado jamás. En un mundo que corre hacia la dominación eléctrica, mientras todos los demás gritan y corren hacia adelante, Mazda susurra, pero ese susurro, ¿es feroz? Lejos de los reflectores, en lo profundo del corazón de los laboratorios de innovación de Mazda, los ingenieros de Mazda han creado algo audaz. Olvida lo que crees saber sobre la tecnología híbrida. Entonces, ¿qué es este motor revolucionario? Abróchate el cinturón. El viaje hacia la obra maestra secreta de Mazda comienza ahora. El legado de la innovación. Mazda acaba de encender un fuego que está calentando el mundo automotriz hora tras hora. El CEO de la compañía ha declarado que su próximo motor no es solo un paso adelante, sino un golpe directo a la era actual de los vehículos eléctricos. Es una declaración confiada que ha dejado a expertos y entusiastas de los automóviles en vilo. Pero Mazda no es una empresa emergente que grita en el mercado. Para entender el peso de esas palabras, necesitas mirar hacia atrás en el notable viaje que la compañía ha recorrido. Desde una humilde empresa fundada en 1920 en Hiroshima para fabricar productos de corcho, Mazda se ha ido transformando gradualmente con un espíritu de constante innovación. La transformación comenzó cuando el ingeniero Jujiro Matsuda asumió el control y dirigió la empresa hacia una dirección industrial más moderna, reconociendo las limitaciones de su industria manufacturera original. Rápidamente orientó a Mazda hacia el campo de la construcción de maquinaria, un movimiento estratégico que allanó el camino para un futuro brillante. Y luego, en 1931, Mazda hizo su debut en el mundo del automóvil con el Mazda Go, un pequeño vehículo de 3 ruedas con grandes aspiraciones. Este coche no era solo un producto, sino la primera declaración del espíritu pionero e innovador que se ha convertido en la firma de Mazda. El nombre Mazda no fue una coincidencia. Inspirado por Ahura Mazda, un símbolo de sabiduría y armonía, el nombre también era una sutil conexión con el apellido del fundador, Matsuda, expresando la conexión entre la visión personal y la misión global. En 1960, Mazda marcó un nuevo punto de inflexión con el coupé compacto R360, el primer automóvil de pasajeros de la compañía, diseñado para satisfacer las necesidades de movilidad conveniente, económica y elegante. El éxito del R360 afirmó la posición de Mazda como un verdadero innovador en la industria automotriz. Desde sus humildes comienzos, Mazda ha construido un imperio de ingeniería basado en valores fundamentales, perseverancia, innovación y empujar constantemente los límites. Y ahora, mientras Mazda anuncia que está lista para lanzar un motor revolucionario, el mundo espera con la respiración contenida. Su compromiso con la innovación se hizo particularmente evidente en la década de 1960, cuando la compañía dio un paso audaz al adoptar el motor rotativo Wankel, desarrollado por el ingeniero alemán Felix Wankel. Este motor era compacto y ligero, ofreciendo una alta relación potencia-peso. Sin embargo, los primeros prototipos estaban plagados de desafíos, incluyendo problemas de durabilidad que llevaban a fallos del motor en pocas horas de funcionamiento. Sin inmutarse, los ingenieros de Mazda emprendieron un ambicioso viaje para refinar y comercializar el motor rotativo. Su perseverancia culminó en el lanzamiento del Mazda Cosmosport 110S en 1967, el primer automóvil de producción en el mundo impulsado por un motor rotativo de doble rotor. Este logro no solo mostró la destreza en ingeniería de Mazda, sino que también subrayó la disposición de la compañía para desafiar las normas automotrices convencionales. Aún así, el espíritu innovador de Mazda se extendió más allá de la ingeniería para abarcar la filosofía de diseño. El compromiso de la compañía con la creación de vehículos que sean tanto funcionales como estéticamente agradables ha sido un tema constante a lo largo de su historia. Esta dedicación es particularmente evidente en la evolución del lenguaje de diseño de Mazda, que ha buscado continuamente capturar la esencia del movimiento y la elegancia. A finales del siglo XX, la compañía introdujo diseños que enfatizaban líneas elegantes y formas aerodinámicas, reflejando una armonía entre forma y función. Este enfoque no solo mejoró el atractivo visual de los vehículos Mazda, sino que también contribuyó a un mejor rendimiento y eficiencia. Su filosofía de diseño ha evolucionado a lo largo de los años, culminando en el contemporáneo Kodo, el lenguaje de diseño alma del movimiento, que encarna la belleza dinámica de la vida en movimiento. Sin embargo, el viaje de Mazda no ha estado exento de desafíos financieros. De hecho, a finales del siglo XX, la compañía enfrentó dificultades económicas que amenazaron su independencia. Durante este periodo,
Mazda entró en una asociación con Ford Motor Company, que adquirió una participación significativa en el fabricante japonés de automóviles. Esta alianza proporcionó a Mazda la tan necesaria estabilidad financiera y facilitó el intercambio de tecnología entre las dos compañías. Si como fuere, Mazda se mantuvo firme en preservar su identidad única y su filosofía de ingeniería. La compañía continuó desarrollando sus propias tecnologías y manteniendo una imagen de marca distintiva. A principios de la década de 2000, Ford redujo su participación en Mazda, permitiendo que la empresa japonesa recuperara una mayor autonomía y continuara su búsqueda de innovación independiente. Aunque estamos aquí para hablar sobre el motor revolucionario y para entender por qué el CEO de Mazda está convencido de que superará a los vehículos eléctricos, primero debemos comprender cómo llegamos hasta aquí. La evolución de la tecnología de motores. Verás, el recorrido de la tecnología de motores es un testimonio de la ingeniosidad humana y de la búsqueda incansable de eficiencia, rendimiento y responsabilidad ambiental. Desde las rudimentarias máquinas de vapor del siglo XVIII hasta los sofisticados motores de combustión interna y la llegada de los vehículos eléctricos, la evolución de los sistemas de propulsión ha sido un componente clave en la configuración del transporte moderno. A finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, las máquinas de vapor surgieron como la fuerza dominante para accionar maquinaria y locomotoras. Estos motores funcionaban calentando agua para producir vapor, el cual impulsaba pistones o turbinas para generar movimiento. Aunque revolucionarios, los motores de vapor eran voluminosos, ineficientes y requerían mucho tiempo para arrancar, lo que los hacía menos adecuados para el transporte personal. La búsqueda de una fuente de energía más compacta y eficiente llevó al desarrollo de los primeros motores de gasolina. Hacia mediados del siglo XIX, inventores como Etienne Lenoir y Nicolas Otto habían desarrollado motores de combustión interna que quemaban combustible dentro de un espacio confinado, produciendo energía de forma inmediata. Estos motores eran más ligeros, más eficientes y más rápidos de arrancar que sus equivalentes a vapor. La practicidad y adaptabilidad de la tecnología de combustión interna pronto superaron al vapor, consolidándose como la opción preferida para los automóviles. A medida que los coches se volvieron omnipresentes en el siglo XX, las preocupaciones por el consumo de combustible, el impacto ambiental y el rendimiento condujeron a una serie de guerras de eficiencia entre los fabricantes. La crisis del petróleo de los años 70 puso de manifiesto la necesidad de vehículos con mayor eficiencia de combustible, lo que impulsó a los ingenieros a explorar formas de extraer más potencia con menos combustible. Al mismo tiempo, la creciente conciencia sobre los problemas ambientales condujo a estrictas regulaciones sobre emisiones. Los gobiernos de todo el mundo implementaron normas para reducir contaminantes como el monóxido de carbono, los hidrocarburos y los óxidos de nitrógeno. Los fabricantes respondieron desarrollando tecnologías como los convertidores catalíticos, la inyección electrónica de combustible y la sincronización variable de válvulas para cumplir con estas regulaciones sin comprometer el rendimiento. Como ya he mencionado, en los años 60, Mazda introdujo el motor rotativo, una alternativa compacta y ligera a los motores de pistones tradicionales. A diferencia de los motores convencionales que utilizaban pistones de movimiento alternativo, el motor rotativo empleaba un rotor triangular giratorio dentro de una cámara epitrocoidal para generar energía. Este diseño permitía una mayor relación potencia-peso y un funcionamiento más suave. Sin embargo, el motor rotativo enfrentó desafíos significativos, especialmente en lo referente a la eficiencia del combustible y la fiabilidad. Su diseño provocaba un bajo rendimiento de combustible y mayores emisiones, lo que lo hacía menos respetuoso con el medio ambiente. Además, problemas como el desgaste de los sellos de los vértices generaban preocupaciones sobre su durabilidad. El motor rotativo es un motor de combustión interna que utiliza un proceso diferente. Estas desventajas limitaron la adopción generalizada del motor rotativo, lo que llevó a Mazda a retirarlo progresivamente en favor de tecnologías más convencionales. En respuesta a las exigencias duales de rendimiento y eficiencia de combustible, a finales del siglo XX y principios del siglo XXI, se observó una tendencia hacia la reducción del tamaño de los motores. Los fabricantes comenzaron a reemplazar los motores más grandes y de aspiración natural por unidades más pequeñas con turbocompresores. La turbocompresión permitía que estos motores más pequeños generaran una potencia comparable a la de sus homólogos más grandes al forzar una mayor cantidad de aire dentro de la cámara de combustión, mejorando así la eficiencia de la combustión. Este enfoque ofrecía varias ventajas, incluyendo un mejor rendimiento del combustible,
una reducción de las emisiones y un menor peso del vehículo. Sin embargo, también introdujo desafíos como el retardo del turbo, una mayor complejidad y posibles problemas de fiabilidad debido a mayores presiones y temperaturas de funcionamiento. A pesar de estos inconvenientes, los motores turboalimentados de tamaño reducido se volvieron prevalentes, especialmente en los mercados con estrictas normas de economía de combustible y emisiones. A finales de los años 90, se produjo un cambio significativo con la introducción de los vehículos híbridos, que combinaban motores de combustión interna con propulsión eléctrica para mejorar la eficiencia de combustible y reducir las emisiones. El Toyota Prius, lanzado en 1997, se convirtió en el primer vehículo híbrido de gran escala, ofreciendo a los consumidores una alternativa que respondía a las crecientes preocupaciones ambientales sin sacrificar la practicidad. Luego, a comienzos del siglo XXI, se presenció el auge de los vehículos eléctricos, liderado por compañías como Tesla. Fundada en 2003, Tesla tenía como objetivo acelerar la transición del mundo hacia la energía sostenible. El lanzamiento del Tesla Roadster en 2008, seguido de modelos como el Model S, demostró que los vehículos eléctricos podían ofrecer un rendimiento impresionante, buena autonomía y gran atractivo. El éxito de Tesla llevó a los fabricantes tradicionales a invertir fuertemente en la tecnología de vehículos eléctricos, lo que señaló un posible cambio de paradigma en la industria automotriz. Pero mientras muchos fabricantes se inclinaban hacia las tecnologías híbridas y eléctricas, Mazda emprendió una misión para refinar y perfeccionar los motores de combustión interna. Este compromiso culminó en el desarrollo del conjunto de tecnologías Skyactiv, destinado a mejorar la eficiencia y el rendimiento de los vehículos con motor de combustión interna. Un logro destacado de esta iniciativa fue la introducción del motor Skyactiv-X. Este motor innovador combinaba los beneficios de las tecnologías de gasolina y diésel mediante la ignición por compresión controlada por chispa. En esencia, permitía que el motor encendiera una mezcla pobre de aire y combustible a través de la compresión, de manera similar a un motor diésel, pero con la capacidad de respuesta y el rango de revoluciones más alto de un motor de gasolina. El resultado era un motor que ofrecía una mejor eficiencia de combustible, menores emisiones y un rendimiento atractivo. Sin embargo, como veremos, incluso este enfoque innovador enfrentó limitaciones que resaltan la complejidad de la ingeniería automotriz moderna y evidencian todos los inconvenientes del enfoque industrial contemporáneo. ¿De qué estoy hablando? La dura realidad de los coches modernos. Bueno, como sabes, los vehículos eléctricos han sido elogiados por sus cero emisiones en el tubo de escape y su potencial para reducir nuestra huella de carbono. Sin embargo, la producción de baterías para vehículos eléctricos plantea importantes preocupaciones éticas y medioambientales. La extracción de litio, cobalto y níquel, componentes clave en la fabricación de baterías, a menudo implica prácticas mineras destructivas para el medio ambiente y se ha relacionado con abusos a los derechos humanos en ciertas regiones. Además, los procesos de producción que requieren mucha energía para fabricar estas baterías pueden contrarrestar algunos de los beneficios medioambientales obtenidos durante la vida útil del vehículo. La adopción generalizada de vehículos eléctricos también se ve obstaculizada por las limitaciones de infraestructura. La escasez de estaciones de carga sigue siendo una barrera significativa, especialmente en zonas rurales y desatendidas. Además, las preocupaciones sobre la capacidad de la red eléctrica para manejar un aumento repentino en la demanda de electricidad plantean preguntas sobre la escalabilidad de la tecnología de vehículos eléctricos. Actualizar la red y expandir las redes de carga requiere una inversión y tiempo considerables, factores que pueden ralentizar la transición hacia un futuro totalmente eléctrico. Aunque los vehículos eléctricos suelen promocionarse como alternativas de bajo mantenimiento frente a los vehículos con motor de combustión interna, no están completamente libres de desafíos de mantenimiento. La degradación de las baterías con el tiempo puede dar lugar a reemplazos costosos, y los componentes especializados pueden requerir servicios de técnicos con formación específica, lo que podría aumentar los costos de mantenimiento, mientras que el precio de compra inicial de los vehículos eléctricos sigue siendo más alto que el de muchos vehículos con motor de combustión interna comparables. Los vehículos híbridos, que combinan un motor de combustión interna con propulsión eléctrica, ofrecen un compromiso entre la conducción tradicional y la eléctrica. Sin embargo, este enfoque de doble sistema introduce un conjunto completamente nuevo de desafíos. La integración de un motor y un motor eléctrico, junto con sus respectivos sistemas de control, puede conducir a mayores costos de producción y posibles desafíos de mantenimiento.
El reemplazo de baterías en los híbridos, aunque menos frecuente que en los vehículos totalmente eléctricos, aún puede ser costoso y podría disuadir a posibles compradores preocupados por los gastos de propiedad a largo plazo, en un esfuerzo por cumplir con estrictos estándares de economía de combustible y emisiones. Muchos fabricantes han recurrido a motores turboalimentados de tamaño reducido. Si bien estos motores pueden ofrecer una potencia impresionante en relación con su tamaño, a menudo operan a presiones y temperaturas más altas, lo que puede afectar su durabilidad. Los propietarios han informado de problemas como un mayor desgaste, lo que conlleva costos de reparación más altos con el tiempo. Este compromiso entre rendimiento y longevidad plantea dudas sobre la viabilidad a largo plazo de estos diseños de motores. Por eso Mazda eligió un camino menos transitado. La compañía resistió la tendencia de adoptar completamente la tecnología híbrida, basándose en la creencia de que el motor de combustión interna aún tenía un potencial sin explotar. Esta convicción llevó al desarrollo del motor Ski-Activ-X, un intento ambicioso de redefinir lo que el motor de combustión interna podría lograr en términos de eficiencia y rendimiento. Fue aclamado como un avance revolucionario, utilizando la ignición por compresión controlada por chispa para combinar los beneficios de los motores de gasolina y diésel. Esta tecnología tenía como objetivo ofrecer una mayor eficiencia de combustible y menores emisiones sin sacrificar el rendimiento. Sin embargo, las aplicaciones en el mundo real revelaron un panorama más matizado. Si bien el motor ofrecía una mejor economía de combustible en comparación con sus predecesores, las ganancias no fueron tan sustanciales como algunos esperaban. Además, la complejidad del sistema resultó difícil de fabricar y mantener. Así, el motor Ski-Activ-X también fue criticado por sus características de rendimiento. Algunos conductores notaron que el motor requería un mayor número de revoluciones por minuto para entregar potencia, lo que podría afectar la dinámica de conducción y la satisfacción general. Como si todo esto no fuera suficiente, también se cuestionó la escalabilidad de la tecnología. Implementar este sistema en diferentes modelos de vehículos y cumplir con diversas expectativas de rendimiento resultó ser una tarea desalentadora. Los ingenieros de Mazda eran plenamente conscientes de que, a pesar de los avances logrados con el Ski-Activ-X, el motor no era la respuesta definitiva a las demandas cambiantes de la industria. El rápido ritmo del avance tecnológico y las preferencias cambiantes de los consumidores indicaban que era necesaria una mayor innovación. Esta realización preparó el escenario para que Mazda explorara soluciones aún más radicales en su búsqueda de la excelencia automotriz, lo que finalmente condujo al nuevo motor que su director ejecutivo promete que destruirá toda la industria de los vehículos eléctricos. Pero tranquilos, llegaremos a eso muy pronto. La búsqueda de la solución definitiva. La cuestión es que, en la búsqueda del motor definitivo, muchos fabricantes de automóviles han intentado reescribir las reglas de la combustión interna. A lo largo de los años, han surgido algunas ideas verdaderamente revolucionarias, cada una prometiendo cambiar el futuro de los automóviles. Pero, por muy prometedoras que parecieran estas tecnologías, ninguna logró convertirse en la respuesta definitiva. Todas tenían fallos, algunos son prácticos, otros mecánicos y otros simplemente una cuestión de coste. Sin embargo, cada una de ellas desempeñó un papel en la configuración de lo que está por venir. Tomemos como ejemplo los motores de combustión de hidrógeno. Empresas como Toyota y BMW han estado invirtiendo en esta tecnología, con la esperanza de crear un motor de combustión interna que queme hidrógeno en lugar de gasolina. Sobre el papel, la idea es perfecta: un diseño de motor familiar, un proceso de fabricación ya existente y un escape que solo emite vapor de agua. Los motores de combustión alimentados por hidrógeno podrían, en teoría, ofrecer lo mejor de ambos mundos: la eficiencia del combustible de hidrógeno sin la necesidad de grandes paquetes de baterías. Pero en la realidad, no es tan simple. El almacenamiento de hidrógeno es uno de los mayores desafíos. Para mantener el hidrógeno en un estado utilizable, debe comprimirse a presiones extremadamente altas, de hasta 700 bares, lo que significa que los fabricantes tienen que instalar tanques reforzados que añaden coste y peso al vehículo. Además, la infraestructura de recarga de hidrógeno es extremadamente escasa. A diferencia de las estaciones de gasolina, que están por todas partes, las estaciones de hidrógeno son raras y construirlas es caro. Y luego está el problema de la eficiencia. Aunque los motores de combustión de hidrógeno no producen dióxido de carbono, sí generan óxidos de nitrógeno, contaminantes que contribuyen al smog y a los problemas de calidad del aire. Estos factores han impedido que los motores de combustión de hidrógeno se conviertan en el estándar de la industria.
a pesar de décadas de desarrollo. Otra innovación radical provino de Koenigsegg, una empresa conocida por llevar la ingeniería al límite. Su tecnología de válvulas libres pretendía revolucionar la combustión interna, eliminando uno de los componentes más fundamentales del motor, el árbol de levas. Los motores tradicionales dependen del árbol de levas para abrir y cerrar las válvulas de admisión y escape a intervalos fijos. La tecnología de válvulas libres, en cambio, reemplaza esto con un sistema electrohidráulico que permite el control completamente independiente de cada válvula. En teoría, esto permite que un motor ajuste su funcionamiento en tiempo real, optimizando el consumo de combustible, la potencia y las emisiones mucho mejor que cualquier configuración convencional. Incluso podría cambiar entre diferentes tipos de combustible con modificaciones mínimas. ¿Pero el problema? La complejidad. La tecnología de válvulas libres es costosa de desarrollar y fabricar. Y aunque se ha probado en supercoches de alto rendimiento, no se ha adoptado ampliamente en vehículos convencionales. El sistema requiere sensores complejos, actuadores y componentes hidráulicos, todos los cuales aumentan el coste y los posibles problemas de mantenimiento. Para una industria que prioriza la fiabilidad y la rentabilidad, las válvulas libres no han sido el avance que algunos esperaban, al menos no todavía. Luego está el intento de Nissan de reinventar el motor de combustión con su turbo de compresión variable, o VC turbo, a diferencia de los motores tradicionales, que tienen una relación de compresión fija. El DC Turbo puede ajustar su compresión sobre la marcha. Esto significa que puede cambiar entre un modo de alta compresión para una mejor eficiencia de combustible y un modo de baja compresión para una máxima potencia. La idea era crear un motor que ofreciera tanto rendimiento como economía de combustible sin los inconvenientes de la sobrealimentación convencional. Sin embargo, la ejecución no ha sido perfecta. El mecanismo del VC Turbo, que ajusta físicamente la longitud de la carrera del pistón, añade complejidad y partes móviles a un sistema ya intrincado. Más piezas significan más posibles puntos de fallo. Algunos informes han sugerido preocupaciones sobre la durabilidad, particularmente con la fiabilidad a largo plazo. Aunque Nissan ha progresado en la mejora de la tecnología, la complejidad añadida ha hecho difícil escalarla más allá de un mercado de nicho. El motor funciona, pero no ha cambiado la industria como Nissan esperaba. Mientras tanto, Porsche ha estado persiguiendo una ruta diferente. Una que no requiere replantear la mecánica del motor, sino el propio combustible. ¿Su respuesta? Combustibles sintéticos o e-combustibles. A diferencia de la gasolina tradicional, que proviene del petróleo crudo, los e-combustibles se fabrican capturando dióxido de carbono de la atmósfera y combinándolo con hidrógeno para crear un combustible que se quema igual que la gasolina, pero que teóricamente es neutro en carbono. La ventaja es obvia. Los motores de gasolina existentes pueden usar este combustible sin ninguna modificación. No se necesitan motores nuevos ni infraestructuras nuevas, solo un combustible más limpio. Pero, una vez más, la realidad complica las cosas. Actualmente, los e-combustibles son prohibitivamente caros de producir. La energía requerida para sintetizarlos es inmensa, y sin una inversión masiva en energías renovables, escalar la producción sigue siendo un desafío. Las estimaciones actuales sugieren que los e-combustibles cuestan alrededor de 10 veces más que la gasolina normal, lo que los hace poco prácticos para el uso diario. La tecnología es prometedora, pero a menos que los costes de producción bajen significativamente, los e-combustibles no reemplazarán a la gasolina en un futuro cercano. Y eso nos devuelve al problema central. A pesar de todos estos intentos, nadie ha descifrado verdaderamente el código. Los motores de combustión de hidrógeno, las válvulas libres, el DC Turbo y los e-combustibles han ampliado los límites de lo posible, pero ninguno de ellos ha sido la solución definitiva. Cada uno ha tenido sus compromisos, ya sea coste, complejidad o limitaciones de infraestructura, y por eso Mazda no estaba convencida de que alguno de ellos fuera el futuro. Durante años, los ingenieros de Mazda han estado persiguiendo silenciosamente una visión, no solo para refinar el motor de combustión interna, sino para reinventarlo. No se trata de mejoras, se trata de transformación. Y si encontraran una manera de combinar la potencia de la gasolina, la eficiencia del diésel y la conciencia medioambiental de la tecnología híbrida? ¿Y si esta nueva creación no solo sobreviviera en un mundo de vehículos eléctricos, sino que en realidad liderará el camino para redefinir lo que podría ser la movilidad moderna? Según Mazda, eso es exactamente lo que han logrado. Y ahora, esa visión está lista para tomar forma. Presentamos el Mazda Gen Z, no solo un guiño a una nueva generación de conductores,
sino el comienzo de un nuevo y audaz capítulo. En su núcleo se encuentra el motor Skiactiv Z, un tren motriz de 4 cilindros de próxima generación cuyo lanzamiento está previsto para el año 2027. Aquí tienes la traducción precisa al español, con todos los números escritos en palabras y sin ninguna alteración o invención adicional. Está diseñado para reemplazar los actuales motores Skiactiv G y Skiactiv X de Mazda y para establecer un nuevo referente en eficiencia de combustible, rendimiento de conducción y cumplimiento de emisiones a nivel global, ya sea la norma Euro 7 de Europa o las regulaciones LEP 4 y TIR 4 de Estados Unidos. Mazda afirma que este motor está listo. Lo llaman combustión casi definitiva, un término que no significa menos que un gran salto hacia adelante. Y no se trata de una solución única para todos. Mazda planea lanzar híbridos suaves, híbridos completos, híbridos enchufables y vehículos eléctricos a batería, todo alineado con su visión flexible del futuro. Es una respuesta inteligente a una industria electrificada, no rechazar la tendencia, sino elevarla con una ingeniería que se adapta a una gama más amplia de necesidades. Según fuentes internas, cada vez que alguien pregunta por este motor, el CEO de Mazda sonríe y dice, nuestro nuevo motor híbrido sacudirá la industria de los vehículos eléctricos hasta su núcleo. Recuérdenlo, he tomado mi decisión. No me detendré hasta que Mazda lidere el mundo automotriz moderno. Si eso significa construir híbridos, construiremos los mejores híbridos del planeta. ¿Atrevido? Sí. ¿Imposible? Para nada. Al enfocarse en la innovación híbrida, Mazda apunta directamente a los problemas que hacen que los consumidores duden de los vehículos eléctricos: autonomía limitada, carga lenta y alto costo de propiedad. Con el motor Skiactiv Z, Mazda quiere llevar a las carreteras una experiencia más práctica, eficiente y emocionalmente atractiva, que aún cumpla con las normativas cambiantes de un mundo en rápida transformación. Y todo comienza con el CX-5 de próxima generación, el primer vehículo que llevará este nuevo tren motriz. El sistema híbrido, construido completamente en casa, desde el concepto hasta la ejecución, asegurando control total y auténtico ADN Mazda. Y aquí está el punto clave, dicen que será asequible. Mientras otras marcas invierten miles de millones en vehículos eléctricos y elevan los precios como nunca antes, Mazda apuesta por el valor, ofreciendo tecnología de vanguardia sin obligar a los clientes a vaciar sus bolsillos, ya sea en la compra del vehículo o en reparaciones futuras. Así que aquí va la verdadera pregunta: si Mazda cumple esta promesa, ¿considerarías conducir el híbrido de próxima generación que pretende sacudir los cimientos de la industria automotriz? Cuéntanos en los comentarios. Si disfrutaste esta exploración profunda sobre la nueva y audaz dirección de Mazda, no olvides dar like al video, suscribirte al canal y activar la campana para no perderte ninguna novedad sobre avances automotrices. Gracias por mirar, y como siempre, mantente curioso, mantente inspirado, y nos vemos en el próximo video.